Martes 24 de octubre del 2017, muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa Parlamento Ciudadano. Saludo con mucho gusto a nuestro querido productor Humberto Flores, así como a Miriam Román, que está detrás de los controles técnicos. El día de hoy nos honran con su presencia y con su participación dos figuras públicas muy destacadas en la participación política de la vida democrática del estado de Morelos. Y les doy la más cordial bienvenida, los presento, señor Adrián Rivera Pérez, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Al contrario, muy buen día y muchas gracias, Oscar, listo para charlar con el auditorio y pues expresar los comentarios sobre el tema. Como ya lo saben, tiene una tendencia de derecha Adrián, y también tenemos la distinguida presencia del ingeniero Jorge Vicente Meseguer Guillén, con tendencia izquierdista. ¿Cómo está, ingeniero? Querido Oscar, gracias por la invitación a tu programa, estamos muy bien, me da mucho gusto saludar a Adrián Rivera también y compartir esta mesa con ustedes. En el que seguramente hoy vamos a encontrar muchas coincidencias y que lejos de que sea una debilidad, posiblemente es una fortaleza. Fíjense, querida audiencia, que últimamente la sociedad cuestiona mucho la vida democrática interna de los partidos políticos. En ese sentido, los partidos políticos tenían un plazo hasta el 21 de octubre para definir sus métodos internos de elección para designar a sus candidatos a diversos cargos de elección popular, válgame la redundancia. Al efecto, ingeniero Meseguer, ¿por qué método optó el PRD en días pasados? El sábado y domingo hubo un consejo nacional, el sábado pasado, y se optó por el método de consejo electivo, es decir, el Consejo Nacional del PRD será el que pueda determinar las candidaturas para la elección del 2018. Así que será un método interno, un método pues que lo garantiza el estatuto, y creo que eso también nos garantiza que no haya división, que no haya realmente un conflicto interno que nos vaya a entorpecer lo importante que es la contienda del 18, Oscar. Se puede decir entonces que sí es democrático. Democrático porque tiene el aval del Consejo, que es el órgano máximo del partido, del PRD, y evidentemente con miras, porque en eso estamos trabajando y así se discutió el sábado, con miras al Frente Ciudadano. Perfecto. O sea, la prioridad del PRD es el Frente Ciudadano. Sí, a la presidencia de la República. A todos los cargos. Excelente. Adrián, ¿y en el PAN cuál fue el método que aprobaron? Bueno, el método del Consejo también aprueba entre la Comisión Permanente el método ordinario, que pues desde luego que es yo diría, iba a expresar el más democrático, pero no hay más o menos, ¿no? Hay democracia o no hay. Y en el caso del PAN, el método ordinario es el voto directo de los militantes activos, en este caso, aunque existe la forma de que puede ser abierto, no solamente militantes activos, sino hacia la sociedad, todos aquellos ciudadanos que lo deseen hacer, y el de designación, pero en este caso decide la Comisión Permanente, la Comisión Política, el hecho de definir el método de la selección de candidatos por el método de presidente de la República, particularmente por el método de voto directo del militante activo, en el caso de que no haya frente. Si el partido finalmente, con la carta de intención que hay, todo lo que se ha comentado, determina conformar un frente con quienes ya se han expresado como el PRD y Movimiento Ciudadano, incluso la intención de Nueva Alianza, entonces tendrá que definirse un método del frente para la elección de ese candidato. Por lo pronto el PAN es el voto directo del militante si no hubiera frente. Ok, pues entonces, no obstante a que al método está supeditado a algunas hipótesis, y en ese sentido pues ambos dieron cabal cumplimiento en tiempo y forma. Pero quisiera preguntarles ¿qué opinan de los métodos que eligió el PRI y Morena? Ingeniero, ¿qué opina de eso? Bueno, se parecen mucho, son métodos muy, muy similares, el PRI y Morena, son métodos que tienen que ver con la designación de una sola persona, que es la que decide. En el caso del PRI, vuelve el presidencialismo una vez más a ejercer esta costumbre llamada dedazo, donde el presidente palomea y vota los candidatos de su partido, es el jefe máximo del partido. Y en el caso de Morena, bueno, pues es muy claro, ¿no? En el caso de Morena me parece que son el viejo sistema priista reencarnado en un personaje que es el que decide quién va a ser diputado local, diputado federal, presidente municipal o candidato a gobernador de un estado. Y obviamente el candidato a presidente es él, ¿no? Es una persona que decide por todo el partido, no es un partido que tenga realmente una vida democrática donde haya una discusión interna. Lo vemos en el caso de Monreal, ¿no? Monreal pues no fue el elegido por el dedo del señor, y pues está ahorita en franca rebeldía
porque fue elegida otra persona, en fin. Entonces, pues son métodos muy parecidos. El PRI y Morena se parecen mucho. Uno es el PRI tradicional, y Morena yo diría que es el viejo PRI, ese viejo PRI encarnado en las viejas costumbres que añejas, ¿verdad? Pero ahora dicen que, como los aplica un hombre, entre comillas, que se dice bueno, entonces pues ahora sí funciona, ¿verdad? Pero me parece que no hay ningún cambio, es lo mismo. Bien democráticamente lo que diga solo una persona, ¿es como una dictadura, Adrián? Desde luego que sí, digo, la verdad es que, el origen del PRI, todo el mundo lo conoce, los jóvenes actualmente quizá no, pero siempre ha sido una designación cupular, el hecho de estar esperando, ¿no? En películas incluso se puede observar donde plasman esa forma de elegir sus candidatos al PRI, donde están esperando en su casa o en la oficina la llamada telefónica del funcionario en turno, en este caso el presidente o incluso gobernadores, para decirle tú fuiste el elegido, ¿no? Entonces esto no habla de ningún elemento democrático, porque ni siquiera toman en cuenta la expresión de los militantes que están agremiados en ese partido. Y en el caso de Morena, pues digo, ni hablar, vemos independientemente del esquema y del fantasma de que sí gana y el país se va a ir con Maduro, se va a hacer como Maduro, o lo que ocurriera en el supuesto de que gobernara, pero el tema concreto de la forma de elegir los candidatos, pues es totalmente autoritaria, dictatorial, en donde solamente una persona, la voluntad de una persona en la que se expresa, aunque pueda haber opiniones, pero al final quien determina, como está ocurriendo en Morelos, por ejemplo, pues es una sola persona que sabemos que es López Obrador, ¿no? Y de eso no habla de democracia. Ya de origen, quienes van aspirando a esas posiciones vienen de un proceso antidemocrático, lo cual, desafortunadamente, cuando se plasma en gobierno, lo vemos, no advierten y no gobiernan para la pluralidad de los mexicanos, la pluralidad que existe en el pueblo mexicano, en los diferentes estados, las idiosincrasias, las costumbres, las formas, las necesidades, y entonces hay un solo esquema, ¿no? El interés particular, fundamentalmente, el interés de grupo, y desde luego que el desarrollo y el beneficio de la sociedad, pues queda como algo al margen, lo que resulte de ello. Originados, insisto, de un proceso antidemocrático, porque la democracia lo que te permite es escuchar la opinión de los demás, la participación de los demás. Luego entonces puedes escuchar voces disidentes, puedes escuchar voces que estén a favor del proyecto que se está presentando, y en el ejercicio de gobierno la democracia participativa pues es fundamental, porque tienes que atender todas las expresiones que existen en el mosaico del pueblo mexicano, desde las personas, desde las ideologías, las costumbres de cada pueblo, las necesidades. No puedes hacer un proyecto de gobierno que tenga el mismo efecto en el sureste que en la parte norte del país, ¿no? O en el centro. Entonces, pues creo que esta forma de verlo, me parece que es importante señalarlo, porque tenemos que observar para el tema de ejercer el sufragio en el momento, quienes vienen de un proceso democrático y que ya traen por lo menos una visión de pluralidad, de participación, y quienes vienen de un proceso cerrado, donde solamente buscan el poder económico y el interés personal y de grupo. Hay un plazo legal en materia electoral al 14 de diciembre para poder registrar coaliciones con miras a la elección del 2018 ante el INE. Ya existe un frente conformado por el PRD, por el PAN, por Movimiento Ciudadano, en el que están presentando diversas iniciativas en la Cámara, en el Senado. ¿Se va a formalizar este frente como coalición? Esperemos que sí. Mira, yo creo que lo que decía hace un momento Adrián Rivera, y tu pregunta la anterior es muy acertada en cuanto a por qué estamos organizando, por qué se está haciendo un frente y por qué ha sido tan atacado el frente, porque ha sido severamente atacado por parte del gobierno federal, el gobierno de la República, porque evidentemente de lo que se trata es de cambiar ese régimen presidencialista, que se encarna en el PRI de siempre, o se encarna en Morena, en López Obrador, que finalmente es lo mismo, nada más que con un discurso mesiánico. Entonces justamente por eso nace el frente, porque se trata de un cambio de régimen. A veces dicen que por qué se mezcla el agua y el aceite. No es que se mezcle el agua y el aceite, es que creo que si se conforma una mayoría parlamentaria que pueda realmente hacer un cambio de régimen en este país, y esa mayoría puede estar conformada por Acción Nacional, por Movimiento Ciudadano, por el PRD y por otros que se puedan sumar, podríamos darle un giro realmente a este país, un giro que se merece, un giro que no ha sido completado. Somos un país que venimos de una dictadura de partido,
Decía por ahí una discusión Octavio Paz y con Vargas Llosa se enojó una vez porque dijo una hegemonía de partido o dicta blanda, dijo Vargas Llosa. Venimos de eso y queremos pasar a una democracia, pero realmente donde haya más pesos y contrapesos, no un presidencialismo reciclado como lo que tenemos ahorita, reciclado y realmente reciclado con algunos vicios todavía muy enraizados, incluso exponenciados. Hoy vemos realmente políticas que antes veíamos, pero ahora mucho mayores, ¿no? Hablo, por ejemplo, del tema de la corrupción. Ha sido un tema que nos ha lastimado este sexenio federal, ¿no? Un sexenio donde está marcado por esto. Entonces me parece que de eso se trata, de políticamente poder realmente decir en qué coincidimos y qué necesita México para cambiar un régimen presidencialista, y que la solución no es ni Andrés Manuel, ni la solución es la continuación del PRI. La solución es un régimen de pesos y contrapesos y ponernos de acuerdo, izquierda y derecha y centro y todos por México. Esa es la solución. Ha sido en efecto muy atacado, pero yo creo que la capacidad de consensar entre el agua y el aceite, entre liberales y conservadores, lejos de ser una debilidad, es una fortaleza, y habla de la madurez política de esta coalición. ¿Cómo se elegiría al candidato de esa coalición, Adrián, que sea legítimamente representativa de los ciudadanos? Bueno, la expresión que hemos estado planteando un grupo de panistas con uno de los aspirantes dentro del PAN y con vistas al frente es la que plantea Rafael Moreno Valle, que es una elección abierta a la sociedad. Incluso su planteamiento hacia el PAN para la posibilidad de la intervención del frente es una elección abierta a toda la sociedad, pidiéndole al INE que excluya desde luego el padrón del PRI, para que precisamente no haya esa inducción o pueda contaminar una elección de ciudadanos libres, desde los que son partidarios o miembros de los partidos que participarán en el frente, como ciudadanos que no tienen ningún partido, pero sí evitar que pueda ser inducido hacia un lado o hacia otro, o generar una descomposición, los padrones que tienen el PRI y los que tienen el caso de Morena. Es la propuesta que se está generando. A mí me parece que consecuentemente el PAN debería, en la opinión nuestra, plantear ese esquema en el frente, en la posibilidad de que se pueda celebrar este convenio de coalición. El método, creo que el más idóneo para que pudiera ser también y mantener el origen democrático de participación, es una elección abierta a la población, mayores de 18 años desde luego, con credencial de elector, insisto, excluyendo padrones de Morena y excluyendo padrones del PRI, para evitar cualquier inducción o contaminación de un proceso que se antoja democrático. Porque fíjate que lo importante, se ha mencionado, del frente no solamente es sumar el número o el porcentaje de votos que se pueda tener. De hecho, los análisis que cada instituto político ha desarrollado es que hay una gran posibilidad que no solamente, insisto, en la suma de los números podamos tener el triunfo, sino que me parece lo más importante de ello, que aritméticamente y matemáticamente pudieran dar. Sin embargo, la propuesta, la definición del método, la definición de los candidatos y la propuesta sobre todo del proyecto de nación, que bien lo comentaba su amigo Meseguer, es el hecho de que pueda tener un planteamiento de un cambio verdadero con pesos y contrapesos. En química se habla de que se forman compuestos, ¿no? Y los compuestos integran una sola entidad en la fusión de elementos químicos. Sin embargo, una mezcla, pues hay dos componentes que están mezclados, pero cada quien mantiene propiedades. Entonces creo que en el caso político hay temas que son antagónicos, y hay que decirlo muy claro, ¿no? Incluso peleados en las cámaras y demás, que creo que, con todo respeto dicho, y espero no ofender a nadie, pudiera ser lo de menos. El tema de la discusión y meternos a una situación de no ponernos de acuerdo ante un proyecto de nación por temas muy particulares de cada quien en su ideología. Yo creo que eso incluso, por ejemplo, podría quedarse a los parlamentos, ¿no? En la discusión, pero en el proyecto de gobierno de nación, hablando de presidente de la República,
lo que es la salud, es lo mismo para quienes tienen una tendencia homosexual o lésbica, o para quienes no la tienen. La salud se necesita para todos, la educación se necesita para todos, la infraestructura, el desarrollo social, el bienestar económico, para todos. Ya entrarán temas mucho más particulares como los que he mencionado, que hemos resultado antagónicos, para que vaya tomando una forma o vaya generándose un criterio de quienes nos escuchen también. No es necesariamente un proyecto de nación, cada quien lo quiere plantear, y cuando gana el gobierno intenta hacerlo. Finalmente la definición está en cada persona, independientemente del partido político, pero para un proyecto de nación hay temas muy generales que atañen a todos, independientemente de una preferencia sexual, sí, claro, independientemente de una visión respecto a cómo conformar una familia o no, que bueno, son debatibles, no digo que no son importantes, que hay que mantener ese debate, y que en el mejor de los casos hay que mantener en el debate el respeto, pero lo importante va a también tener el origen del método. Yo hago votos porque primero se conforma un frente, no solamente en número, y no por intereses de quienes están hoy planteando la intención de un frente amplio democrático en el país, sino fundamentalmente por el proyecto de nación. Verdaderamente sería, pues ya, si no la última, porque mientras haya vida hay esperanza, claro, pero en esta inquietud de un frente donde la suma potencial de los seguidores de cada instituto político plantea la posibilidad de obtener el triunfo, creo que sería no aprovechar la oportunidad de quienes hoy tienen en sus manos, como los dirigentes de los partidos, las composiciones de los órganos de cada quien, pelearnos, no ponernos de acuerdo por un proyecto de nación, por un método democrático de elección, porque como lo dice Moreno Valle, ¿no?, el hecho es de que pues si hay un voto abierto a la sociedad, da un planteamiento de lo que se va a poder lograr, ¿no?, en una elección ya constitucional, con quien resultase el candidato, y ahí habla de que participen todos, ¿no? Por ejemplo, el tema de que pues el PAN lleva mano porque tiene más porcentaje potencial de votación, y el PRD menos, Movimiento Ciudadano menos, Nueva Alianza menos, pues esto desaparecería ante un proceso democrático abierto. Pueden participar Mancera, puede participar quien lo desee, Moreno Valle, Ricardo Anaya, Ramón de la Fuente, o quien lo desee en esa conformación. Ya se fue. Bueno, Margarita ya se fue, pero todos los que estén dentro de los institutos políticos, uno de los requisitos, y que quieran participar, podrán hacer abierto a la población. ¿Quién manda al final en una elección constitucional? La población, el votante, el que nos está escuchando. ¿Por qué tener, yo digo, no miedo, pero por qué no pensar o poner como primer elemento el método de selección de candidato en el Frente Amplio, votación a población abierta? Va a ser muy interesante. Yo creo que ahorita han dado muestras como frente de presentar buenas iniciativas, y como bien lo dices, si establecen un orden de prioridades en el país, las cosas más apremiantes yo creo que sean las menos. Una cosa, lo que menciona Adrián es muy importante. Ellos se ponen de acuerdo, creo que el tema de ponerse de acuerdo de cómo elegir el candidato va a ser un tema fundamental. Aquí en el caso de Moreno Valle tiene una opinión. Y peligroso para una posible ruptura. Pero hay que poner por delante el frente, como lo dijo también Adrián. No nomás es un frente para la presidencia de la República. Lo que estamos tratando de construir es finalmente un frente también legislativo. Que la bancada que emerja de este frente sea la bancada del Frente Ciudadano, y esa bancada tenga una mayoría suficiente para poder impulsar las reformas necesarias. Yo veo a México, si me permites un símil, como un momento de parto, un momento donde estamos a punto de nacer, que nacerá algo nuevo, estamos en ese momento, y queremos que eso que nazca nuevo, nazca bien, nazca realmente para poder enfrentar ese ser político, esa conformación política de un nuevo régimen, pueda ser y pueda dar viabilidad al siglo XXI de nuestro país, frente a una amenaza como Estados Unidos, frente a Trump, que tenemos el Tratado de Libre Comercio en riesgo, frente a todo lo que está pasando a nivel mundial. Necesitamos realmente en México un cambio profundo. Yo así lo veo, con una gran esperanza de que pueda renacer este país, México. Ya hicimos el gran cambio democrático. Ahora hay que hacer el gran cambio de régimen. Entonces creo que en ese sentido la madurez de todos los actores políticos que estuvieron aquí en Morelos, estuvo Moreno Valle, estuvo hasta el Bronco, que ahora es independiente, pero estuvo Silvano, estuvo el gobernador Graco, etcétera. Sí, claro.
todos los que estuvieron aquí, los que están conformando, las plumas que están escribiendo en muchos periódicos, gente analista, que no necesariamente pertenece a algún partido, pero que están viendo con mucha simpatía esta posibilidad, me parece que es la hora de la reflexión, y no en balde, el frente en las encuestas va arriba, no en balde, ¿eh? ¿Por qué? Porque la gente está viendo. Y sin candidato. Está viendo, exacto, porque no hay una figura atrás que sea el caudillo, que dé la línea, sino que están viendo la gente que hay un proyecto que por encima de las diferencias que podamos tener, que son lógicas y que así debe de ser, somos una sociedad diversa, una sociedad que no todos pensamos igual, pero pongamos lo que hace falta poner por enfrente ahorita, que es México. Realmente tenemos un gran potencial, sí lo tenemos, pero necesitamos ponernos de acuerdo, repetir el presidencialismo arcaico, anacrónico, ahora con nuevas caras, no nos ha dado resultados, y lo vimos este sexenio, ha sido clarísimo este sexenio, Oscar, sí. Ha sido realmente un retroceso, pero en caras nuevas, pero finalmente con las viejas mañas de siempre, y tampoco se trata de un salvador, aquí no hay una persona que venga a salvar el mundo ni el país. Es un trabajo de todos y de todas, y eso lo vemos cuando hay un temblor. ¿Qué pasa? La gente se desborda, la gente se rebasa a los gobiernos. ¿Por qué? ¿Por qué rebasa? Porque la gente es mucho más que los gobiernos, la sociedad es mucho más que su propio gobierno. Fíjate qué interesante es esto. Entonces creo que el éxito del frente dependerá de la madurez de los dirigentes. Yo hago votos porque lleguen a acuerdos, y que tengamos a los mejores representantes en todo el país, en los 300 distritos electorales, en la presidencia de la República, en los candidatos a senador, que son 64 candidatos a senador de manera directa, más 64 son los que van a pelear, y los estados donde tenemos cambio de gobierno local y gobiernos locales municipales, también tengamos ese acuerdo. Me parece que eso sería redondear, pero bueno, es una tarea harto difícil, pero creo que hay voluntad, como lo expresa Adrián Rivera. Hay algo bien curioso derivado de lo que usted menciona, porque lo que parecía una locura, yo recuerdo que uno de los promotores, de los pioneros de promover esta coalición, fue Graco Ramírez. En algún momento sentó Cuauhtémoc Cárdenas con Vicente Fox, pero nada más no llegaron a ningún acuerdo. Esta posible coalición hoy sin candidato está en muchas de las encuestas, está en primer lugar. Yo les pregunto, ¿cuáles serán las bondades o las garantías que beneficien a los ciudadanos en una presidencia de la República de coalición? ¿Cuáles serán así como que esas? Mira, yo quiero clarificar, porque tiene que la política también es de sentido común, ¿no? Además de los estudiosos y los analistas, pero el hecho, en primer lugar, insisto, queremos generar coincidiendo con el proceso de transición que comentaba Jorge, no solamente puede ser una transición donde pues queremos cambiar y ya cambiamos, ¿no? Digo, ha pasado en gobiernos estatales, en donde de un partido a otro, del PRI al PAN, del PAN al PRD, del PRD al PRI regresa, pero cuando el PRI estaba establecido, pues cambia al PAN o cambia al PRD, y déjame expresarlo así, en una visión crítica constructiva. En muchos casos no ha funcionado ni ha servido, en otros sí. Entonces creo que esa experiencia debe de traerla al frente, y por eso decía que no solamente es la suma, ¿no?, y la idea, o a veces como el romanticismo de la democracia, ¿no? Vamos a cambiar, vamos a mejorar, y sumémonos para derrocar al PRI. Sí, más que derrocar, dejar de lado un planteamiento que ha demostrado, y como lo reiteró Jorge hoy ratificado con este último sexenio de Peña Nieto, que no es el sistema que funciona en el país, porque cruza, y su base fundamental hasta lo más amplio de su ejercicio de gobierno es la corrupción. El distingo de este tipo de sistema del PRI, desafortunadamente para la sociedad mexicana, es la corrupción. Pero tampoco podemos pensar necesariamente, y yo hago el planteamiento ahí, en que tengamos que tener una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados acorde a un frente, donde se elijan los diputados y los senadores que vayan acorde al frente. La pregunta sería, ¿acorde a qué? Si hay un proyecto de nación, y en el tema de educación, la reforma educativa, la reforma sendaria, energética, la reforma energética que tanto se pavonearon y no funcionó, ¿no?
etcétera, etcétera, todos estos elementos que componen el marco jurídico que al ejercerlos en la práctica de gobierno en el Poder Ejecutivo, con programas y proyectos, pues entonces buscamos que genere un desarrollo en todos los sentidos. Si no hay un proyecto de nación y consecuentemente hay una definición, por lo menos en líneas estratégicas, de lo que va a implicar reformas en las cámaras, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, yo en lo personal diría, entonces no nos metamos con definir un grupo de legisladores del frente si no tenemos para qué. Sí, claro, porque era una agenda, claro. Porque lo que tenemos, no desafortunadamente, afortunadamente creo, porque es rico, cuando tú lo decías al principio, se genera, y lo digo con la siguiente causa, el debate en los parlamentos, con conocimiento, con argumentación, con estadística, con experiencia, atrayendo lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo, con el contexto también de lo moderno y la tecnología. Entonces enriquece y concreta beneficios, ¿no? Pero cuando nos quedamos en las posiciones antagónicas de las diferentes expresiones, pues yo me imagino, por ejemplo, el grupo del Frente, ¿no? La mayoría de los diputados, 300 diputados del Frente ganaron, ¿no? Y viene la reforma energética y no estamos de acuerdo. Y entonces la fracción que ganó por el PRD dice, pues no va, o la que ganó por el PAN no. Por eso creo que es importante, y reitero, en el contexto de que hay un proyecto de nación, y que los planteamientos definan líneas estratégicas de marco jurídico para modificar, para crear o para generar pues nuevas formas del ejercicio público, porque hay que decirlo, el marco jurídico pareciera que las cámaras no importan, ¿no? Y es muy criticado el Senado y los diputados, tanto locales como federales, pero lo que no nos damos cuenta, o muchos de los ciudadanos no se dan cuenta, es que esa es la base para que el gobernador, el alcalde y el presidente de la República ejerzan los proyectos y los programas de gobierno. El que le llegue un pie de casa, el que haya un programa de jefas de familia, el que le llegue una beca, deriva y tiene su origen en el marco jurídico. Si no está en la ley, no lo pueden generar, ¿no? Como tal. Tendrían que o ejercer algunos proyectos y programas que no necesitan una legislación, pero todo está basado en la legislación. Hay un espacio para poder generar proyectos y programas. Entonces, en ese contexto, por eso lo decía yo, tiene que plantearse, como ya se está haciendo por lo menos hasta ahora, que este Frente Amplio a nivel nacional sí contemple el proyecto de nación y consecuentemente las reformas que se tengan que hacer o no, las adecuaciones, para que entonces pudiera conformarse y con esa mira, porque habrá expresiones en el PAN, habrá expresiones en el PRD, que aunque se conforme el frente con todos los elementos o en su mayoría, pues van a sonar antagónicas, ¿estás de acuerdo, no? Y que qué bueno, para que esa parte es como decir el abogado del diablo que siempre está diciendo, pues chequenlo, véanlo, no estamos bien, etcétera, y creo que una expresión, y valga la propuesta o el comentario, de lo que sí se puede hacer, por lo menos en lo que vale decirlo, y en lo que está concretado, es el ejercicio de un gobierno de coalición en Puebla. En Puebla, en donde 4 partidos más que antagónicos, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano con el PAN, una alianza, ¿no? Y PT se suman en un gobierno de coalición que al final, por lo menos hasta hoy, por más que han querido generar ahí expresiones, nadie dijo que el que ganó la gubernatura en la coalición no le cumplió. Que tomaron acuerdo precisamente del tema del proyecto, no solamente de la suma. Nueva Alianza, ¿cuál es tu proyecto principal? Computadoras, tablets en las escuelas y el programa, y se ejerció. PRD, ¿cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu proyecto? O el abuso, no sé cómo se llama. Se llama Ruta. Ruta. Y cada uno de los componentes de los partidos que estuvieron sentados planteó un proyecto que fue sumado al proyecto de quien originalmente mantenía la candidatura, que fue Moreno Valle, y que cuando ganan lo plasman en el ejercicio de gobierno. ¿En qué? En beneficio de la población poblana. Y no escuchamos temas donde se estaban jaloneando por el tema que no coincidimos con el PRD o con el PRI, con el PT, sino el ejercicio de gobierno, los programas y los proyectos generaron los beneficios
en donde cada expresión en ese tema durante ese sexenio se ajustaron y cumplieron responsablemente con lo que plantearon llevar a cabo en beneficio de la sociedad. Seguramente en el Parlamento local hubo expresiones y debates en otros temas, ¿no? Pero ¿qué logró eso? Y es un ejemplo que podemos plantear, quizá haya otros, en donde un gobierno de coalición sí funcionó. Yo no digo como Gabino Cue, ¿no? Como el propio Maloba, que fue mi compañero senador también, Gabino Cue, que fue mi compañero senador, hicimos coalición o alianzas, y al final cada quien tuvo su expresión. Maloba se regresa al PRI, ¿no? Gabino ejerce su propia dimensión y no toma en cuenta a los demás que se sumaron a la coalición, y la consecuencia es de que pues no hay desarrollo ni logros mayores de los que quizá pudieron haberse generado en esas expresiones. A nivel presidencia de la República, ingeniero Meseguer, no es suficiente empatar el proyecto de nación con una agenda legislativa en común. ¿Cómo se obligaría al cumplimiento? Finalmente va a haber antagónicos, aunque con la coalición tuviera mayoría, porque recordemos, van a estar los plurinominales. No es suficiente, pero sí es indispensable. Me parece que es un piso que hay que partir de ese piso, de una agenda legislativa que lo plantea claramente Adrián Rivera. ¿Qué vamos a hacer? Creo que los temas de México son claros. A ver, ¿quién te discute que el tema de seguridad no es un tema prioritario en todo el país? Hoy el país, llevamos solamente en septiembre 2.500 muertos. El temblor tuvo desgraciadamente casi 500 muertos. El último temblor, 19 de septiembre. Bueno, pues nada más en crimen organizado, o en muertos, en asesinatos, tuvo 2.500 el país, 5 veces más, y no nos asombramos por eso. O sea, el tema ahí es un tema que tiene que ver con el tema de seguridad, como lo vamos a seguir enfrentando de igual o de diferente manera. Segundo tema, económico. ¿Cómo vamos a abrir nuestras fronteras frente a un tema de amenaza como es el tema de Trump? ¿Cómo vamos a expandir nuestras exportaciones a China, a otros lugares? Es un tema económico. Tercero, reformas estructurales, hacerlas efectivas. Ya hubo, y las aprobó Adrián Rivera y el Senado, en ese momento las aprobaron ellos, y las aprobó también el PRD, Ahora hay que implementarlas, pero implementarlas con transparencia. Tercer tema, transparencia. Hoy la gente está pidiendo, hoy tenemos redes, Oscar, hoy tenemos acceso a la información de una manera rápida, una manera inmediata. Hoy nos enteramos de lo que pasa antes que cualquier medio de comunicación por las redes. Bueno, hoy está jugando un papel las redes de transparencia también. Hay que tener sus reservas, por supuesto, ¿no? También en las redes hay mucha información falsa, pero no es el tema ahorita. Entonces, todo esto que te estoy comentando yo son temas grandes, temas nacionales, que a lo mejor las diferencias programáticas entre PAN y PRD en temas del aborto, temas de... quedan a un lado. Queda porque hoy lo importante que es generar empleo. ¿Qué es lo importante hoy? Seguridad para la gente. ¿Qué es lo importante hoy? La reconstrucción del país. Está devastado Oaxaca, está devastado Chiapas. ¿Qué es lo importante hoy realmente? Nuestra relación con el exterior. Entonces, esos son los temas. Bajar la gasolina. Que no solamente una persona tome las decisiones. ¿Cómo es posible que estemos importando gasolina y que tengamos hoy refinerías cerradas cuando somos un país productor? Entonces todos esos temas, Oscar, son los temas que están en la agenda prioritaria del país y que coincidimos y que va a ser pues yo diría un parto hacia un régimen donde haya más pesos y contrapesos. El papel del Congreso va a ser fundamental. ¿Qué hace un Congreso? Legisla, fiscaliza. Básicamente son sus funciones, legislar y fiscalizar. ¿Por qué? Porque es quien vigila al Ejecutivo en qué gasta y cómo gasta el dinero. Y además, toda la sociedad civil que da gobernanza a un país es la que también vigila. Hoy, ¿quiénes son los que son más críticos? Las organizaciones ciudadanas que están atrás, ¿no? Que la 3 de 3, que la, ¿no? Sí. Que se conforman agrupaciones ciudadanas que tienen que ver con la vigilancia. Hoy más que nunca los ciudadanos están participando y deben de participar y no debemos espantarnos. Entonces, creo que ese es el gran cambio que estamos planteando, Oscar. No es cualquier cosa, no es decir, yo soy iluminado y yo les voy a decir por dónde. No, eso ya no se puede, eso es imposible, ese México ya pasó, ese México es el México del siglo XX, ¿verdad?, que a lo mejor tuvo cosas buenas en su momento históricamente juzgándolo, pero hoy se requiere otra cosa, porque el mundo ha cambiado, hoy el mundo es diferente, hoy es un mundo globalizado, hoy es un mundo donde interactuamos inmediatamente entre todos los países. Entonces, ¿tenemos México un potencial enorme? Lo tenemos, Oscar,
México es un país con un potencial enorme, por sus riquezas naturales, por todo. Aprovechémoslo, pero antes que nada tengamos que hacer un cambio hacia adentro. Un saludo a mi amigo Manuel Ibipesa, que un día dijo que México debería estar al nivel de Canadá o de Suiza. ¿Qué haría la coalición? Porque el gobierno federal no socializó bien su reforma, la energética y la educativa, ¿no? Tuvimos una parálisis tremenda en las calles. Ahí restablecerían los canales de comunicación con los diversos sectores, harían otra reforma educativa, otra reforma energética. ¿Qué haría la coalición en eso? Bueno, mira, precisamente es lo que estamos comentando, ¿no? Recuperar la confianza social. Uno de los temas cruciales, además de la seguridad, que es el urgente y que tenemos, que no es el tema principal, curiosamente, hoy es el tema que apremia, porque ante un contexto de inseguridad, pues se truncan muchos elementos de desarrollo, como es el turismo, que genera y detona economía, ¿no? Y el desarrollo y el establecimiento de empresas que también generen empleos y economía, tanto locales, nacionales como transnacionales, pero el tema fundamental sigue siendo la educación. También, ¿no? Claro, por supuesto. Si no hay un pueblo educado, ¿no? Formado más que educado, o conjuntamente, pues el desarrollo que comentas que dijo don Manuel, pues va a estar trunco. Digo, yo la verdad tengo 30 años en política, en el Partido Acción Nacional, y la lucha se origina pensando en que tenemos que lograr que el PRI se vaya de Los Pinos, para que quien llegue ahí, en el supuesto de nosotros, pues podamos ejercer ya el gobierno, y consecuentemente busquemos primerísimo, como ha sido el tema del PAN siempre, el tema educativo, ¿no? Sin embargo, en una crítica constructiva, y reitero que es parte de la experiencia que este frente debería de tomar para constituirse, tanto de unos gobiernos como de otros, pues sí se lograron avances, pero no concluimos una reforma, no concluimos y no tenemos una determinación de qué queremos para el pueblo mexicano, contundentemente y caminado continuamente, o ejercido, aplicado permanentemente, ya incluso a lo mejor hasta como una instrucción de ley, ¿no? Hasta en la Constitución, donde no el que llega, ahora cambia la reforma. Ahora ya no me parece que tienen que ser las escuelas con persianas y con aire acondicionado, porque es un lujo. O sea, se van en trivialidades, y al final el tema educativo vuelve a quedar, desafortunadamente, en un estado en donde pareciera que es el menos importante. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, el tema educativo tiene que abordarse, en donde todos los mexicanos, como reza la Constitución, a menos que la cambien, debe ser gratuita, y no andarnos peleando si yo le doy más o yo le doy menos. Debe ser de origen del gobierno federal hacia los estados y municipios, consecuentemente en un proyecto de presupuesto integral, lo que se necesite para que todos los mexicanos tengan la educación gratuita, y definir en el criterio qué es la gratuidad, hasta dónde llega la gratuidad, si implica el lápiz, el cuaderno, el uniforme, la alimentación, o solamente es la infraestructura, los maestros y demás, ¿no? Entonces hay un tema importante ahí para ya definirlo de manera concreta, y hay buenas ideas, ha habido buenas propuestas, pero que bueno, al final, aun cuando son buenas, no contundentes, se quedan nuevamente en el tintero, ¿no? El tema de la seguridad, yo fui alcalde y lo podemos observar, pues tampoco tiene mucha ciencia. Tenemos mucha tecnología, nada más hay que poner cámaras, por ejemplo, en los lugares adecuados, que el C5 o como se llame, donde estés observando, pues verdaderamente sirve y todas las cámaras estén prendidas, ¿no? Tengamos la preparación de los policías, les demos el seguro de vida adecuado, etcétera, ¿no? Generemos todo lo que es la tecnología, pero lo complementemos en términos de lo que implica la prevención del delito, con la parte importante que es la salud, la educación, el empleo, que entonces ya todo esto genera seguridad pública. No es la seguridad pública la policía solamente, es todo un proceso, y por eso habla de los tres elementos: la prevención, ¿no? La persecución del delito y la administración de justicia en el contexto de la seguridad pública. Hay otro tema importante que hay que definir. Hombre, pues si en otros países hay tanta tecnología como en Puebla, que hay 7 arcos o 12 arcos de seguridad, donde pasa un coche
tiene la placa, sabe quién es el dueño, si lleva armas, si lleva droga, con solo pasar por el arco. Esa es tecnología y hay que ocuparla y hay que aplicarla, ¿no? El tema del desarrollo económico, bueno, pues hay que facilitar la posibilidad de que haya empresas, tanto nacionales como transnacionales, en donde se pueda generar empleo bien pagado, y con el tema de educación que hablamos al principio, especializado para tener ese desarrollo. En fin, yo creo que los temas, el tema energético, ¿no?, que tanto se pelea que si es de la nación, que no, pues si es de la nación, hombre, lo que hay que definir es cómo puede aprovecharlo, y nos peleamos que no, porque lo van a hacer privado, no, porque, y a la menor todo eso prueban, porque cuando ya no hay el interés de que ese elemento energético sirva a la nación, sino sirva a unos o a otros grupos pequeños, empresarios, políticos o demás, pues entonces ya no sirve ninguna reforma estructural. Entonces todo esto, como lo decía Jorge, en este cambio de régimen, si así lo queremos plasmar, o en este proceso de transición que deseáramos aterrizar, ¿a dónde? Pues tienen que revisarse. Entonces, como ves, muchos de los temas, o la mayoría de los temas, tienen una situación en donde hay que revisarlos y plantear temas de proyectos, no solamente seccionales, sino de 20 o 30 años, para que podamos incluso en continuidad y bajo elementos de ley, que nadie venga, porque hoy puede ganar un frente, mañana en la elección que viene, pues ya no hay frente, ahora sí cada quien se va a su casa y a pelear la presidencia, llega el PAN y quita lo que tenía al frente, o llega el PRD, etcétera, sino que tenemos que buscar mecanismos jurídicos legales para que lo que se determine como proyecto de desarrollo de la nación, no al vaivén y al capricho de un funcionario, puedan cambiarse. Gracias, Adrián. Ya se nos terminó el tiempo, cerraríamos con su participación, ingeniero. Muchas gracias, Oscar. Pues bueno, agradecerte la invitación, agradecer también a Adrián Rivera y decir que yo estoy con muchas esperanzas de que este país cambie, estamos trabajando para ello, tengo muchas ganas de que nos pongamos de acuerdo entre todos, que pongamos por enfrente el interés nacional sobre los intereses particulares y que salgamos adelante. Yo estoy seguro que México tiene mucho futuro. Nuestros hijos, nuestros nietos nos los van a agradecer. Estamos en este momento de parto, yo diría, y va a ser un parto que nos va a traer cosas positivas. Va a ser el nacimiento de un nuevo régimen, estoy seguro de ello, donde las cosas y las reglas van a cambiar. Y vamos a entrar de lleno en México a un estado de modernidad, a un estado donde estaremos en la antesala de lo que son los países hoy, primermundistas, desarrollados, bajo un esquema y unas reglas claras, muy transparentes, y que todos estemos de acuerdo. Yo estoy muy confiado en eso, Oscar, y vamos a trabajar para que ello suceda. Pues les agradezco muchísimo su presencia, y querida audiencia, un proyecto entre más consenso social tenga, también nos va a garantizar que transitemos a una alternancia más pacífica, sin tomar calles, sin estar voto por voto, que sea porque sí, en fin. Hay que analizar mucho el voto, que sea de razón y no por emoción. Nos vemos el próximo martes, conquisten sus luchas. Lo malo del